Now. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Hasta las 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Esto es ¿Dónde estamos? ¿Cómo están? Después de la jornada de ayer. Buenos días, Paula Salamanca, ¿cómo estás? Hola, Juli, ¿cómo estás? Yo estoy taquicárdica. Taquicárdica. Sí, Bueno, se dice así. Yo tuve muchas emociones, ¿no? Vos estuviste de los dos. Nos veías a nosotros sufrir y después tuviste que sufrir vos. Sí, pero bueno, el resultado de ustedes fue positivo, el de nosotros no tanto. ¿Cómo estás con ese tema? ¿Estás haciendo el duelo? Sí, Colombia no jugó su mejor partido, hay que decirlo, pero bueno, nos quedamos con lo que fue la gran remontada de Argentina. Yo no sé qué análisis épico. hay que hacer el análisis de nada. Mucho audio, mucha voz, pero analizar tanto. Bueno, eso te voy a contar lo que escuché. Ayer estuve con Mariano Almada. Bien. Y él me dijo varias cosas. Una, él estuvo tranquilo todo el partido. Le digo, dame la receta para el próximo porque yo creí que me daba un infarto. Y él, tranquilidad. Él dice tranquilidad. Además, después vino el aire con él a la tarde. Agustina Casanova, que conducía ese momento el aire acá en Now. Sí. Me decía, no, te juro que estaba tranquilo. Nosotras a los gritos y él sereno como si no pasara nada. Ok. Y él dice, bueno, Argentina es el campeón del mundo. Argentina merecía ganar por la cantidad de veces que atacó. De oportunidades, por el control de la pelota, me dijo. Y otra cosa que me dijo es, quizás hay un montón de cosas que revisar, como por ejemplo que 3 veces un equipo como Egipto llegue al área nuestra y nos convierta. Haga gol, sí. O intente convertir y sea peligroso. Eso es a revisar. Sin embargo, dice, ellos son campeones del mundo y tienen mucho más recorrido y más experiencia. Por lo que él estaba seguro que algo iba a pasar dentro de la franja del partido, del horario convencional, en el que tenían que descontar. Sí. El tema es que con el 2-0... No me lo digas. De Egipto, ahí te digo, al minuto 79... Sí, Paula, yo tenía que venir al aire. Yo decía, ¿con qué cara voy a hacer una columna? Sí, sí. ¿Con qué cara? Después a la tarde hay otro programa, tenía que cuando seguir todo el mundo estaba con la cabeza en eso. cualquiera. Ahí yo creo que fue un momento. Si el descuento argentino hubiese llegado antes, creo que habría dado un poco de tranquilidad, claro, y no la veían. O sea, no se veía tan negro el panorama. Es que... Gracias por entenderme. No, se vio muy... Era el mismo oscuro Messi el lo panorama, dijo. opaco. El mismo Messi lo dijo. Dijo, la verdad, sí, en un momento la vi fea. La vi fea de verdad. Claro. Así que... Bueno, si Messi la vio fea, imagínate nosotros que estábamos de este lado. Ahora, te quiero hacer 2 preguntas. Después lo escuché a Juan Pablo durante el comentario en el partido, que también se lo escuchaba tranquilo, porque el relator tenía tantas emociones que lloraba. Pablo Giral lloraba, se reía, hablaba acelerado, de golpe se callaba. Bueno, y Juan Pablo ponía serenidad, porque también es la voz de la experiencia en ese equipo de transmisión. Y Juan Pablo dijo algo, qué genio que es Messi, que sin que los opositores o los atacantes se dieran cuenta, cambió de posición y pasó de estar en el puesto del 10 al puesto del 7. Sí. Dijo Juan Pablo, ¿eso es verdad? Sí. Bueno, dice que esto no fue planeado, no fue una estrategia del equipo, pero que Messi, entendiendo cómo es el juego y leyendo bien la cancha, cambió de lugar y se separó de sus marcas naturales. Es una lectura que le hace, es ese movimiento que te lo da esto, ¿no? La perspectiva, él... Ya lo habíamos visto en el partido anterior también, él charlando con Lisandro Martínez y diciéndole cómo colocarle un balón al espacio. Bueno, y son cosas que hace él a partir de su genialidad. De su cabeza. Sí. Solamente a una persona como él, decía Juan Pablo, se le puede ocurrir algo así en medio de un partido que te quitaba el aliento, pero que además estaba poniendo en juego la continuidad de la selección. Sí, total. O sea, innovó sin saber qué le podía hacer bien. Fue increíble. Espectacular. Igual hay muchas cosas para corregir, sí, es cierto, pero bueno.
se ganó. Bueno, yo quiero saber cómo. Yo la pasé muy mal. Después tenía, en el momento que en los 20 minutos que quedaban de partido, tenía que cambiarme para salir a trabajar. Y la verdad es que yo no sabía si poner una excusa y no venir, o poner una excusa y no hacer el programa que continuaba en Neura, porque la verdad es que había que remontar esa actitud. ¿Cómo haces un programa de otra temática teniendo que poner una cara que está más o menos pasable al aire? Era una depresión total. ¿Vos qué estabas haciendo, te acordás? Sí, yo ayer justamente tuve libre en mi otro trabajo, entonces tuve la posibilidad de ver los dos partidos. ¿Comías todos los snacks que tenías a mano? Tranquila. No, lo estaba viendo con mi abuelo de corazón. Ah, mirá, es un abuelo adoptivo. Sí, 87 años. ¿Y qué tal estaba el abuelo? ¿El abuelo estaba muy mal? Paula, es una inconsciencia de tu parte dejar al abuelo mirar. Desesperado. Yo lo hubiera pagado. Desesperado, decía, así que... ¿Y vos no tenías miedo que le pasara algo? No, porque nada, porque confiaba. Sabio. Confío en su unidad fortaleza. Coronaria parece que estuvo atestada de pacientes. Yo estuve en una guardia a la noche, no sabes lo que era. Pero no sabés lo que fue. Quiero saber, ustedes que nos están escuchando, 1180-697-9, ¿qué estaban haciendo? ¿Dónde estaban? ¿Con quiénes estaban? ¿Cómo la pasaron en esos últimos 20 minutos de partido que terminó dándonos el tiempo para la victoria y quedarnos de nuevo en la Copa del Mundo, descartando de esta manera a un equipo como Egipto que llamó la atención? Ayer miraba las estadísticas y Egipto no había pasado nunca esa etapa de un mundial en su historia. Por eso también tenían mucho que perder si no se defendían contra Argentina, que no nos olvidemos, es campeón del mundo. Entonces jugar contra Argentina tiene doble mérito. Y si le ganás a Argentina tiene más mérito todavía. Ahora sí, 7:05 de la mañana, arrancamos como si no hubiera pasado nada. 97.9 Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. 10 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Quiero saber en un rato cómo va a estar el tiempo en los alrededores, en el interior. Pero primero, ¿cómo están las calles, los accesos a la ciudad? Romina Wiener, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Juli. Bueno, arranca una mañana que se van cargando todos los accesos a Capital Federal, una Panamericana con un tránsito bien intenso a la altura de la bifurcación de los ramales de Pilar y Campana hacia General Paz. Lo mismo sucede en acceso oeste, a la altura de Castelar, mano en la autopista Perito Moreno, y en la autopista Richeri, en la zona de Tapiales, en sentido hacia de Lepiane. Avenida General Paz con las demoras habituales a esta hora en el primer tramo, en los barrios de Mataderos y Liniers, en sentido hacia Lugones, una autopista Buenos Aires-La Plata con un tránsito bien fluido, sin inconvenientes. Puente Pueyrredón y Puente La Noria con buena circulación. Los servicios a esta hora, trenes, subtes y premetro, están todos a horario, Juli, y ya vamos anticipando que durante este fin de semana largo que se viene, que arranca mañana, el tren Mitre, ramal Tigre, va a estar totalmente interrumpido por obras. Lo mismo va a suceder con el tren Sarmiento. Los otros dos ramales del tren Mitre Suárez, van a estar con un trayecto corto llegando hasta Belgrano R. Esto arranca mañana de cara al fin de semana largo, Juli. Excelente. Bueno, vamos a estar atentos a qué pasa durante el día. Yo imagino que hoy va a ser un día de éxodo. ¿Qué pensás vos? Sí, va a haber movimiento de los que tienen la oportunidad de salir e irse a distintos puntos, ¿no? Bueno, desde Capital Federal hacia la costa atlántica y después movimiento en el interior de la República Argentina. Esos movimientos, cuando se den, van a ser después de la jornada laboral, bien, después de las 17, 18 horas, que es cuando se va a empezar a ver. Así que ya más avanzado el día vamos a ir viendo cómo se va comportando el tránsito. Excelente. Gracias, Romy. Chau, chau. ¿Dónde estamos? Información para entender. Ayer el presidente de la Nación, Javier Milei, anunció una reunión de emergencia en materia económica. Esto es parte de lo que ya les habíamos contado en relación a las reformas que quiere hacer de última generación. Él le llama reforma dorada. ¿Por qué? Porque quiere poner a la Argentina en un lugar casi de caso de estudio. Ayer se reunió a la tarde, 18 horas en Olivos, con el ministro de Economía, Luis Caputo, con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, con el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, para establecer un documento final en cada uno de los proyectos de reforma que quiere impulsar, junto con
la reforma de la Carta Orgánica, la segunda versión de la Ley de Inocencia Fiscal que ya fue redactada y está en tratamiento en comisión, la reforma del mercado de capitales y la reforma del mercado de seguros. Todo esto lo habíamos adelantado en este programa. Los proyectos van a ser girados a las comisiones en el Congreso antes de fin de mes para su tratamiento parlamentario. Esto nos enteramos ayer después de que terminaran de consolidar estos documentos, que cada equipo, piensen que cada una de estas personas que les mencioné tienen un equipo de trabajo que están detrás de cada uno de estos proyectos. Ayer a la tarde, antes de la reunión, Javier Milei escribió en X: bases para la nueva era dorada, empezando a ultimar los detalles de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, detalles y las bases del shutdown del Estado. Ahora les voy a contar qué es, la nueva ley para mercado de capitales y el inicio de la desregulación del mercado de seguros. Javier Milei lo decía de esta manera. Hoy nos juntamos en Olivos, Toto, Santi Bausili, Fede Sturzenegger, a delinear, el formato final de lo que va a ser la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y que está interrelacionado con otras leyes como la de mercado de capitales, como Inocencia Fiscal 2, todo lo que tiene que ver en materia del mercado de seguros y todas las reglas fiscales. Son todo un conjunto de reformas que vienen a reparar 91 años de estafas de la política a los argentinos de bien. Hoy va a ser un día glorioso para los argentinos. A las 6 de la tarde nos juntamos para empezar a delinear este conjunto de reformas que van a hacer grande la Argentina nuevamente. Hoy me traen ya, la versión unificada de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, de terminar con ese insulto al intelecto que es haberle puesto un instrumento de política económica sin objetivos, y obviamente que la política monetaria, no es en el vacío. Obviamente que, se va a prohibir explícitamente y con sanciones penales, violentar la independencia del Banco Central en términos de que se financia el fisco. Bueno, ahí lo escuchaban en detalle. Básicamente va a ser una reforma innovadora por la severidad de las penas para los funcionarios públicos que no cumplan con su deber. Para que estos proyectos tengan una viabilidad dentro del Congreso, está la mesa política, que hoy se inaugura con nuevos integrantes. La agenda de la mesa política, que se suma a esta tarde a las 17 horas en Casa Rosada, va a estar comandada por Karina Milei y se reinaugura justamente porque empieza en funciones el nuevo jefe de gabinete en lugar de Manuel Adorni. En este caso va a estar Santilli, asistiendo a Karina Milei en la integración de las fuerzas políticas tanto del Ejecutivo como del Legislativo. La idea es revisar la estrategia para lo que queda del año, pero también revisar cada uno de los proyectos que tienen que entrar por comisión, pero después que tienen que ser tratados durante el segundo semestre del año en el recinto. Además, en la agenda presidencial tenemos a un Javier Milei que va a viajar a las asunciones de Keiko Fujimori en Perú y de Abelardo de la Espriella en Colombia. Será entre fines de julio y comienzos de agosto. ¿Vos tenés algún dato cuándo es la asunción de la Espriella? Sí, el 7. Bueno. 7 de agosto. Entonces, entre fines de julio asume Keiko Fujimori en Perú y principios de agosto va a ser el de la Espriella en Bogotá. Para él son dos nuevos gobiernos conservadores. Él celebra que el continente se esté pintando de azul, como lo escribió en su momento en X, y los quiere acompañar teniéndolos en cuenta como parte de sus aliados dentro de la región. Además, el gobierno espera una tasa de inflación para junio menor a lo que dicen las consultoras. Ayer conocimos el dato del relevamiento de expectativas de mercado, que indicaba que la mediana de las consultoras daba 2% para junio. El ministro de Economía, Luis Caputo, proyectó que la inflación de junio se ubicará en torno a 1,8%, teniendo en cuenta que los alimentos y las bebidas bajaron a niveles de 1% y que probablemente también en adelante bajen los combustibles líquidos justamente porque está bajando el petróleo. Minimizó de esta manera la suba del dólar minorista, que fue de 5 pesos en lo que va de la semana, en los primeros días, y dijo que probablemente sea un techo para el próximo mes, que por más que haya estacionalidad alta, probablemente el dólar se quede en estos niveles y vuelva a bajar a medida que ingresen nuevos dólares a las reservas. Y por último, ayer las reservas saltaron 1.200 millones de dólares. ¿Por qué? Porque alcanzaron este máximo histórico con el ingreso de parte de los créditos garantizados de organismos internacionales multilaterales, y las reservas brutas superaron los 49.000 millones de dólares brutas. Bueno, vamos a estar hablando de Argentina,
Claro, de Argentina, por supuesto, de lo que fue Imposible la remontada. No se puede. Es muy difícil entrar sí en el análisis, ¿no? Ya pasaron varias horas del partido, pero bueno, vale la pena mencionar eso, la manera en la cual se modificaron cosas en el terreno de juego, quizás muy poco de teoría, pero sí muchísimo de coraje, ¿no? Para ir a ganarlo. A partir de ahí se construye quizás eso, más, bueno, los movimientos directamente que Messi hizo, la lectura de juego de muchos involucrados también en lo que fue esta remontada. Un Enzo Fernández que quizás no había jugado su mejor partido y logra cabecear después de una muy buena jugada de Lautaro Martínez, que estuvo bien involucrado y acertó también Lionel Scaloni en esa modificación. Lo de Leandro Paredes hay que mencionarlo porque fue el gran jugador también de ese partido. Que ayer alguien que nos estaba escuchando me mandó un mensaje y me puso, la figura fue Leandro Paredes. Leo Paredes, la verdad que impresionante, o sea, aplausos para él en todo, en sostener el equipo en la mitad de la cancha, en distribuir, en poder asociarse, en el pie que tiene, que tiene Leo Paredes. Una última frenada de una pelota que era peligrosa. Eso, las recuperaciones, los balones que colocaba, fue el que se animó también a patear de media distancia en un momento en el cual quizás Argentina necesitaba eso. Bueno, todo eso lo vamos a estar charlando y sobre todo vamos a escuchar muchas voces de los protagonistas, ¿no? En este momento, la verdad, en el cual vale la pena disfrutar de lo que fue esa remontada, o sea, de entender que ya se está en cuartos, se van a enfrentar a Suiza, está bien. En la nueva etapa. Exacto, pero bueno, vale la pena disfrutarlo. Vamos a hablar brevemente de lo que fue la eliminación justamente de Colombia, que de ahí salía el rival de Argentina, Colombia frente a Suiza, una Colombia que queda eliminada en penales. Y también ¿Cómo viviste vos la llegada hasta los penales? Mal. Como hubiéramos vivido nosotros. Yo los penales no los pude ver. ¿No los viste? No pude verlos. Colombia, que al final Hamilton Campas, por ejemplo, tuvo una opción de hacer un gol ya para quedarse con la clasificación y bueno, no define de la mejor manera. Y también decisiones en los penales que, a ver, el tema de los pateadores para mí no fue el mejor orden que quizás se tenía o se podría haber elegido, por lo menos en ese sentido. Vamos a hablar de Suiza también, que va a ser el próximo rival de la selección argentina durante el fin de semana. Y por supuesto, de Novak Djokovic, un hombre ¿Qué le pasó? Le pasaron cosas positivas. Le tocó sufrir bastante. A él 5 horas 15 minutos de partido en Wimbledon ante Félix Auger-Aliassime, pero logró ganar 39 años para Novak Djokovic. ¿Está como un argentino más? Está como Messi. Podremos traerlo. Está como Messi. Y ahora va a enfrentar a Jannik Sinner. Finalizó el partido allí en Wimbledon 5 minutos antes de que se tuviera que cortar. Recuerden ustedes que a las 11 de la noche se cortan los partidos en Wimbledon por un tema de la ubicación del All England Club, porque es una zona residencial y ahí cortan. Entonces no dejan que los partidos Mirá qué respetuosos que son en Inglaterra, Sí. Acá tenés un partido de fútbol y no solo que te lo continúan, sino que no me hagas hablar. No. Así que bueno, todo eso lo vamos a estar charlando. Bueno, me encantó, Paula. En todo el mundo. Twitch. @979now. 7:17 de la mañana y queremos escucharte. ¿Por qué? Porque ayer la pasamos mal, sufrimos 79 minutos literal, cronometrados, y ahí en las noticias decían, 13 de euforia. Para mí fueron 20, porque hubo una alargue. Fue un adicional de 7 minutos más. Y más, casi 11 minutos. Yo le calculé 20 minutos de euforia o si quieren de recuperación. ¿Te gritaron los goles antes? Sí. A mí todo el tiempo, pero no me importaba porque yo ya estaba entregada. ¿Sí? Sí, Paula, yo me tenía que ir a trabajar, lo único que quería era que ganaran y chau. Bueno, yo también alcancé a escuchar unos gritos anticipados ahí, eso suponía... Había un silencio en la calle. Sí. Yo que me moví entre el final del partido. Ahora te voy a contar un dato que te va a gustar, pero quiero que nos graben mensajes al 11 80 697 9 porque me parece importante que todos como comunidad compartamos nuestras emociones en ese momento tan fatídico. Por favor. Mirá, te voy a contar un dato que te va a gustar, que fue el consumo energético durante el partido. Estábamos tan atontados que cuando mirábamos el consumo energético, lo miramos después a través de Camesa, que es como la mayorista de los datos de
no solamente la demanda minorista de los consumidores como nosotros, sino también de las empresas, se notó que el consumo energético había bajado durante todo el partido. La demanda eléctrica se desplomó ayer durante el partido de Argentina contra Egipto. La demanda cayó un 30% durante el desarrollo del juego. Según Camesa, el consumo había alcanzado un máximo de casi 24.000 megavatios hora a las 10:30 de la mañana, hora pico para el día de ayer. En línea con el comportamiento habitual de un día de semana, dice el informe. Sin embargo, la tendencia se interrumpió de forma abrupta minutos antes de que comenzara el partido y bajó hasta los niveles de 18.700 megawatts hora hasta que terminó el partido y volvió a la normalidad. Increíble. 30% menos de consumo de energía, primero, porque no estábamos trabajando, no estábamos usando probablemente los aires acondicionados y la calefacción por aire en las oficinas, no estábamos usando la luz, las computadoras, estábamos todos con la tele. Claro, un dispositivo para todas las personas del espacio. Tenías prendido un monitor o un televisor grande y por ahí eran 20, 30 personas mirando ese mismo. Entonces no había demanda energética extraordinaria. No, increíble. La verdad que solo en Argentina se ven estas cosas. Pero tenemos que saber cómo está la temperatura. Yo lo recibo a Ezequiel con 10 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Quiero saber cómo está el resto del país. Ezequiel Marcusi, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días para ustedes. ¿Cómo están? Bueno, no tanto para Paula, pero bueno, igualmente. Paula no está bien, pero como vive en Argentina va a estar bien en 2 minutos. Sí. Viste que acá nos recuperamos rápido de todo. Sí, igualmente yo creo que era peor si nos enfrentamos con Colombia, para ella. Iba a ser una situación vos estás no, igual en Copa América también me pasó. Y bueno, ahí claramente le suelto la mano, es obvio. Pero sí, o sea, hasta que no nos crucemos está todo bien, pero bueno, si nos llegamos a cruzar, ahí le suelto la mano. Bueno, ya no nos cruzamos, así que ahora somos todos amigos y Paula ahora es argentina, porque necesitamos un hincha más, olvídate. Sí, señor. Bueno, y yo les cuento que en cuanto al país, el ranking de temperatura hoy está ordenado, salvo Buenos Aires, que está un poquito por ahí subida al top 3. ¡Vamos! Segunda, Buenos Aires, segunda en el ranking de temperaturas. Primero San Luis con 12,6 y segundo Buenos Aires, 10 grados. Bien. Así que están en el segundo lugar más cálido del país. Y el lugar más frío está ordenado, por eso decía, en el Calafate, 4 bajo cero. Y una térmica de casi 10 bajo cero en este momento. Bueno, hoy es un ranking convencional, hoy tiene lógica. Claro, sí, hoy tiene lógica, hoy es bastante clásico el ranking. Y lo que sí vamos a tener hoy, bueno, ya hemos notado una mínima más alta que ayer, y vamos a tener una máxima también, que es muy probable que esté en torno a los 19 o 20 grados, así que súper agradable en la ciudad de Buenos Aires hoy. En gran parte del centro y norte del país se espera ascenso de temperatura, y bueno, no es la excepción en la ciudad de Buenos Aires. Mañana continúa estas temperaturas agradables y a partir del viernes ahí vuelve a bajar, llega aire más frío a la región y otra vez vuelven a bajar sobre todo las máximas. Se van a notar que durante el transcurso del fin de semana lo más probable es que ronden los 13, 14 grados. Pero hoy y mañana días muy cálidos, hoy es el pico, la cima de la semana es hoy. Y en cuanto al país, lo más importante está dado sobre el oeste de Río Negro, el noroeste de Chubut y gran parte de la zona cordillerana de Neuquén, que hoy arrancó, o desde ayer para esta madrugada, había alerta rojo por las precipitaciones. Ahora se mantiene en gran parte en alerta naranja, porque gran parte de esta jornada vamos a tener lluvias y nevadas importantes. Se están dando precipitaciones muy importantes a ambos lados de la cordillera y bueno, del lado argentino tenemos estos alertas vigentes. Bueno, Ezequiel, excelente. Vamos a estar atentos si hay algún cambio en el mapa en cuanto a las temperaturas, pero básicamente va a ser un día bastante soleado para la mayoría de los distritos del país. ¿Y qué tenemos previsto para el fin de semana largo? Porque pensá que hay personas que mañana y el viernes no trabajan. Una cosa inédita acá. Qué suerte, pero sí. Bueno, para todos esos afortunados, les contamos que baja la temperatura a partir del viernes y la única chance de precipitación por ahora empieza a aparecer el sábado hacia la noche, alguna lluvia aislada, pero muy poquitito. Bueno. Lo que sí, hay que pensar que hoy es el pico de temperatura y después, ya sobre todo a partir del viernes, se va a notar un descenso en las temperaturas. Pero no va a ser tan crudo, unos 13, 14 de máxima durante el transcurso de viernes, sábado y domingo. Excelente, muchas gracias. Hasta luego. En invierno, Now 97.9.
Actualidad, más música pensada para vos. Bueno, seguimos hablando de deporte. Nosotros ya destacábamos un poco el tema de Novak Djokovic, ¿no? De lo que ocurrió entonces en Wimbledon. Recuerden que se está llevando a cabo este Grand Slam. 5 horas y 15 minutos el compromiso de los cuartos de final que tenía ante Félix Auger-Aliassime, el canadiense. Un partido que se resolvió en parciales de 7-6, 3-6, 6-3, 6-7 y 7-6 con tiebreaks larguísimos también para lo que tenía que ver con esta contienda. Un partido que terminó 22-55. Ha sido el segundo o tercer compromiso que ha finalizado ya a pocos minutos de que se tenga que cortar obligatoriamente los compromisos, por esto a lo que hacíamos referencia, ¿no? De que no se permite jugar allí más allá de las 23 horas. Por la ubicación del All England Club, bueno, se tienen que cortar los partidos a esa hora. Un Djokovic que ya llegó entonces a su partido número 50 en 5 sets en la historia de Grand Slam, lo que tiene que ver con estas victorias, un récord absoluto para él, superó también los números de Wawrinka, superó incluso también a Roger Federer y va a tener la posibilidad de jugar en la siguiente instancia ante Jannik Sinner, ante el italiano, el número 1 del mundo. 39 años y es el tercer hombre de mayor edad en llegar a las semifinales en Wimbledon, detrás del que lo hiciera Federer en 2021 y también Ken Rosenwald en el 74. Quiere su octavo título de Wimbledon y quiere ganar su Grand Slam número 25. Habló Novak Djokovic y le preguntaron también por Leo Messi. Lo escuchamos. A ver. Unbelievable, like Messi, 39 years. Messi, 39 años. Y ahora tú tienes que pelear 5 horas y 15 minutos. Dice, ojalá yo pudiera jugar 90 minutos como él. Bueno, le preguntan por la recuperación de su cuerpo, por eso ese partido contra Jannik Sinner para enfrentarlo, teniendo en cuenta la diferencia de edad, por supuesto, y Novak que hace referencia a que tiene un día más de recuperación, ¿no? Para poder estar entonces al 100% en ese compromiso. Mucho paralelismo de manera constante en lo que tenía que ver con redes sociales entre Nole y Lionel Messi, destacando el tema, bueno, de la vigencia, ¿no? En este tipo de torneos y en este tipo de instancias. Se instala entonces de esta manera ya en lo que tiene que ver con las semifinales allí en Wimbledon. Va a pelear por ese título y bueno, esperemos que no le tenga que dar tanta batalla. 5 horas y 15 minutos este partido de tenis para Novak Djokovic. Ay, qué agotador. Total. 1180-697-9 y ahora sí, quiero que nos cuenten ustedes que están yendo a trabajar, que probablemente están llevando a sus chicos al colegio previo a este fin de semana extra large. Algunos me cuentan que están empezando sus vacaciones a partir de hoy, porque la semana que viene en colegios privados arrancan las vacaciones de invierno y entonces ya suman los 2 días feriados previos a la semana que arranca el lunes. Bueno, esto también es un tema porque hoy va a haber un éxodo importante si hay quienes se van de vacaciones y salen de la ciudad. Más noticias económicas. El Ministerio de Economía ayer adjudicó 20 proyectos de almacenamiento de energía en baterías de litio a 5 empresas nacionales. Es un proyecto por una inversión de 700 millones y un total de generación eléctrica de 700 megawatts. El objeto es reducir cortes de luz en las horas de mayor consumo. Esto significa que esos 700 megawatts van a estar almacenadas en megabaterías de litio que le van a poder proveer al sistema cuando esté colapsado, por ejemplo, en verano. Las empresas fueron 37 las empresas que se habían presentado y fueron 5 las que ganaron. La primera que se quedó con más proyectos, con 7, fue Geneia, de la familia Brito. Después fue seguida por la sanjuanina DQD Energy con 8 proyectos, 360 Energy Solar se quedó con 3, Aluar de Madanes Quintanilla se quedó con 1 y la última fue Intermepro con un proyecto a su favor. Además, el gobierno firmó el contrato de concesión y la empresa belga Jan de Nul comenzará a gestionar nuevamente la hidrovía, la principal vía navegable del Mercosur. El Ministerio de Economía oficializó el paso a la gestión privada y prevé una reducción en el peaje, nuevas obras y tecnología para mejorar la competitividad exportadora, dijo la empresa. Diputados esperan definiciones de los Estados Unidos para avanzar con el Tratado sobre Patentes. La discusión por la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de patentes sigue trabada. Hay lobby de por medio, pero se espera la llegada de una definición para avanzar con el tratamiento de la ley en la Argentina. Now.
Vamos con un equipo bien argentino. En el arco Pancho, en el fondo el huevo, en el medio mostaza y arriba el fideo. A los argentinos todo nos pasa por la panza. Y si aparece dolor, Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico o farmacéutico. La batería es William. Mi batería es William. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante, Josefina Godoy Martínez y Pablo Manzotti. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. Bienvenidos a mi fábrica, la más maravillosa del mundo. Santander presenta Charlie la fábrica de chocolate, vacaciones de invierno en el Teatro Gran Rex. De los productores de La Sirenita, Matilda y School of Rock. 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander Visa. Entrada solo en tuentrada.com o en la boletería del teatro. Charlie la fábrica de chocolate en el Gran Rex. Disponible para cartera de consumo. Costo financiero total nominal 0%. Para más información y limitaciones consultar santander.com.ar. Now 97.9. Radio Oficial. ¿Querés encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City. Paga menos por viajar. Noticias en tiempo real. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. La mañana de Now 97.9. Generar inflación en la Argentina será un delito penal, según el presidente Javier Milei. El presidente ayer llamó a una cumbre económica de urgencia. Y esto no había sido planificado, salvo que él sabía con su hermana que este evento iba a ocurrir justamente para configurar el mapa a seguir en las reformas financieras y económicas. La reunión de ayer fue en Olivos a las 18 horas. Fueron el ministro de Economía, el ministro de Desregulación de la Nación y el presidente del Banco Central. Entre los cuatro se sentaron a delinear prácticamente 4 proyectos de reforma que tienen que pasar por el Congreso. ¿Cuál es el objetivo? 1, ponerle o quitarle en este caso peso al Estado para mejorar la vida de los contribuyentes. Ponerle un límite al gasto público. Penar con cárcel a los funcionarios que emitan u ordenen emitir para financiar el Estado. Bajar impuestos y quitar regulaciones al mercado de capitales. Reformar todo el mercado de seguros con desregulaciones. Y abrir una ventana de oportunidad para quienes han ahorrado durante mucho tiempo fuera del sistema sin costo. Hay 4 proyectos de ley del Ejecutivo que van a ser enviados con reformas financieras y económicas de manera urgente y express al Congreso antes de que termine julio. De esto va a depender el trabajo que haga la mesa política. Lo que más polémica va a generar no es directamente la penalidad que va a caer sobre los banqueros centrales del futuro o sobre los presidentes que les pidan a los banqueros centrales de su momento que los ayuden con el financiamiento del Estado. Quizás lo que más polémica genere en el debate legislativo sea el famoso shutdown. Esto de que el Estado tenga que cerrar cuando se acabe el presupuesto. El presidente quiere apagar el Estado cuando se quede sin plata. Ayer, en una entrevista, dijo: cuando te agotás el presupuesto no se puede gastar más y se apaga el Estado. Esto está basado en un autor que se llama Ricardo Rojas, que escribió 2 libros. Y el primero de todos, el que le dio la idea, fue La inflación como delito. Ricardo Rojas, en una entrevista con Neura, dijo esto. Y convenimos en que la inflación es el incremento de la cantidad de dinero, esto es lo que crece, no son los precios, lo que crece es la cantidad de dinero, eso es lo que se infla. En los sistemas donde el Estado es el encargado de emitir el dinero, el Estado es el único responsable por la inflación. O sea, el primer punto que tenemos que coincidir es que cuando había patrón oro, el Estado no podía emitir oro y por lo tanto tenía que gastar el oro que podía recaudar. Cuando se rompió el patrón monetario y pasamos al dinero fiat, esto es el que emite el Estado y nos obliga a transar con él, ya el Estado asumió la función de emitir el dinero y de emitir
si nadie lo controla, de emitir la cantidad que quiera. Ahí distinguimos el mundo entre países que fueron más ordenados. Yo estoy viviendo en Guatemala, donde el Banco Central tiene prohibido financiar los gastos del gobierno, prestarle dinero al gobierno o incluso comprar bonos del Estado. No hay inflación y desde hace 30 años. Y no es magia eso, es simplemente hacer las cosas bien. Bueno, ahí lo escuchaban a Ricardo Rojas, que es historiador económico, es abogado y ha escrito muchos libros para defender a los contribuyentes del poder del Estado. En el paquete de leyes están entonces la reforma de la ley de presupuesto con un shutdown, quiere decir que se termina el dinero presupuestario o presupuestado para ese año y se apagan los motores del gasto, los ministerios o los organismos del Estado que le demanden gasto extraordinario al Tesoro. La nueva ley de mercado de capitales, el proyecto de inocencia fiscal 2, que está en tratamiento, una desregulación profunda del mercado de seguros y la nueva carta orgánica del Banco Central. Entre los 5 proyectos tiene que quedar soslayado que el cambio tiene que ser radical y que esto va a ser un caso de estudio en el mundo. De aprobarse la nueva carta orgánica, los banqueros centrales entonces podrían recibir severas sanciones penales si infringen la ley. Y hasta podrían pagar con penas de prisión si incurren en delitos como emisión sin respaldo, estafa y falsificación de la moneda, porque así lo dice la Constitución Nacional. La decisión del presidente va a causar impacto en la opinión pública y con este paquete de reformas del gobierno busca exponer a los opositores que no estén de acuerdo con una mirada de esta magnitud. Veremos en breve si finalmente estas leyes disruptivas van a generar apoyo o rechazo de la sociedad. De esto va a depender que consiga más votos el año que viene en un año electoral.
¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Minutos pasaron de las 7 de la tarde y hoy es un día deportivo porque tenemos una agenda repleta de todo. Sí. Ahora nos toca pero selección. No. ¿Cómo sí, pero no? O sea, porque el tema central es Argentina. Bueno, es monotemático, claro, pero bueno. Pero estamos cargados de cosas porque hay muchas reacciones y demás. Pero el tema central es ese. Bueno, está bien. Hablemos del tema central. Los memes de la escaloneta. ¿Te los gustó? Memes de la escaloneta. No, yo no paré de reírme ayer. No. Decí que no fue bien, porque si no los memes, ¿sabés qué íbamos a hacer con No. Por suerte se pudo remontar. Un partido en el cual al minuto 15, Yasser Ibrahim de cabeza conectaba para el 1-0 a favor de Egipto. Después se iba a dar una situación de penal, que eso vamos a hablar también del tema arbitral, ¿no? Bien sancionada, fue falta sobre Tagliafico, se sanciona entonces el penal y Mostafa Shobeir fue el hombre que detuvo el remate de Leo Messi, que ojo, ya había errado también frente a Austria. De 8 penales que ha tenido en Copas del Mundo, bueno, ha errado 4, así que va a ser un tema también. Segundo tiempo, Egipto que lo iba a liquidar, Mostafa Zico primero, anotaba en lo que había sido un golazo, pero estuvo bien anulado porque esa jugada de ese segundo gol, o de lo que habría sido el segundo gol de Egipto, arranca con un pisotón sobre Lisandro Martínez. Entonces se revisó esto, estuvo bien anulado y ya inmediatamente era el minuto 67, sin tema de VAR ni nada, concretaba el 2-0. Se hizo la segunda pausa de rehidratación, se reacomodaron cosas, un Messi que tuvo una muy buena lectura para ubicarse más como un extremo por derecha que otra cosa y empezar a conectar, colocarle un centro al Cuti Romero para que nuevamente anote, tal como lo había hecho contra Cabo Verde. Empieza a descontar al minuto 79. Claro. Cuando yo creo que ya mucha gente pensaba que con ese 2-0 era muy difícil darlo vuelta. Minuto 83, otra jugada también por derecha. Se proyectaba Gonzalo Montiel, ya mucha gente acumulada en el área de parte de Argentina, sin tanta disposición táctica, pero sí apostando a esto, ¿no? Al volumen, porque era lo que había ocurrido durante el partido, claro, realmente, ¿no? Muchas oportunidades de gol y de hecho el arquero de Egipto, Shobeir, que fue uno de los hombres que más oportunidades de gol sacó en este mundial. Bueno, iba a llegar entonces ese empate, un zurdazo que nadie entiende cómo, un rebote. Bueno, finalmente Leo Messi anotaba. Habían dicho que había tenido un mal partido, sí, no había aparecido, pero bueno, surgió su inteligencia y su genialidad en este gran momento de partido. Y al minuto 92, todos esperando quizás ya el tema de la prórroga, ir a la alargue y jugar esos 30 minutos más, apareció Lautaro Martínez, que estuvo muy bien en su ingreso, colocó un balón para que Enzo Fernández de cabeza colocara el 3-2 final. Un Lautaro que iba por la banda, que visualizaba la proyección también y la corrida de Enzo y colocaba así esa pelota para que el hombre del Chelsea anote el 3-2. Hay cosas para corregir de parte de Argentina, sí, hay cosas positivas que se sacan también del partido, por supuesto, pero bueno, ya se pensará directamente en lo que tiene que ver con Suiza. Habló Leo Messi acerca del partido. Quiero escucharlos. Cuando se pusieron 2-0, la vi fea de verdad y era difícil. Por eso creo que un poco el desahogo y el alivio de todo, ¿no? Porque levantamos un partido increíble. Como dije recién, es difícil levantar un 2-0 y más en esta clase de eliminatoria. Pero ya te digo, cuando hicimos el gol de Cuti, creo que todos internamente sentíamos que lo íbamos a hacer, que lo íbamos a empatar, que teníamos el tiempo y que todavía nos quedaba el alargue. Y gracias a Dios lo pudimos hacer antes del alargue, que también tiene mucho más mérito. Claro, para evitar el desgaste, pero increíble, o sea, el gol del Cuti era el descuento y ahí iban 2-1. Claro, Minuto recién empezaban. 80. No, ni me hables que yo no sabía qué tomar ya. Me había comido todas las uñas. Fíjate esa mentalidad, no, entendíamos que ahí con el gol del Cuti podíamos ir por más. ¿Quién me entendía? Yo no entendía nada. Bueno, ellos Vos sí, entendías. Ellos lo entendieron. Lionel Scaloni, sumamente emocional, recién terminaba el partido, bueno, no pudo hablar, ya luego tuvo palabras, ¿no? El entrenador de la selección argentina. No puedo levantar la mirada, lo siento. Estoy muy emocionado. Qué grupo de jugadores, hermano. Ya está, me tengo que ir. Y bueno, y lo de Leo,
Yo sí que a los compañeros, a todos les dije, hablé un minuto, les dije que ya no hablé por el Mundial sino hablé por lo que tenga que venir en un futuro, y sobre todo a los chicos que están en el banco, a esos chicos que lo ven a él y no pueden creer lo que están viendo, que lo tomen como ejemplo. Sin duda, es algo maravilloso, es, bueno, lo que ven ustedes, porque podía haber dicho re penal y ya está, y se acabó, nos vamos, no hacen el 2-0 y ya está, y la vuelve a pedir y vuelve a intentar, y se me pone la piel de gallina, de verdad. 3, 4, 5 pulmones tiene realmente Leo Messi. Sí. En 13 minutos Argentina entonces lo da vuelta. Una Egipto que elevó un reclamo formal ante la FIFA para que se investigue el desempeño de François Letelier, el árbitro francés, y solicitando también que no vuelva él y su terna a dirigir durante todo este mundial por esas supuestas o por las inconformidades que tuvieron con las decisiones arbitrales, las 3 situaciones que para ellos cambiaban el partido, que por lo que he leído además de árbitros de otras partes del mundo estuvieron bien sancionados. Excelente, Paula. ¿Dónde estamos? Actualidad más música pensada para vos. Y tenemos a las voces de los protagonistas que en este caso no son parte de la selección, sino son parte de la actualidad. Luis Caputo, el ministro de Economía, habló sobre cómo se licitaron los corredores viales que están a punto de comenzar obras para que haya mejoras notables en rutas nacionales principalmente. Van a entrar en construcción los 9.000 kilómetros de ruta que estamos licitando, algunas ya han entrado. Esto es justamente mejoramiento en los 9.000 kilómetros de los corredores viales, que es por donde transita el 80% del tránsito del país, y eso hoy lo está haciendo el sector privado, ¿sí? Con plata del sector privado, es decir que y se está haciendo de manera más eficiente. Si vos ves las licitaciones que estamos haciendo, están viniendo por debajo del precio base que nosotros habíamos fijado, así que es más eficiente y sobre todo va a generar mucha mejor infraestructura para todos los argentinos. Bien, ahí lo escuchaban al ministro de Economía. Tenemos a Raúl Silverstein, que es un representante de la industria del cuero. Ayer dio una entrevista y comentó cuáles son los conflictos o los problemas que está teniendo no solamente su industria, sino el resto de las industrias en la Argentina. Yo no creo que la apertura sea lo que nos perjudica. Yo me subo más a lo que dice Raúl, que tiene que ver con los costos que tenemos las empresas y que nos quitan de competitividad. Para darte un ejemplo, concretamente, mi empresa, yo cuando arrancó el gobierno de Milei pagaba 300.000 pesos de luz. Hoy pago 3 millones. Pero no es tanto el importado, porque yo lucho contra el importado. Está bien que están entrando importados, también está más fácil salir, y además el importado lo trae otro argentino, que está beneficiando, que es el comerciante. Bueno, ahí está la discusión respecto de qué tiene que hacer el Estado, si es que tiene que hacer algo. Matías Olivero Vila, ayer en una entrevista, el presidente de Lógica, habló sobre cómo tenemos en la Argentina la mayor presión tributaria del mundo, y dijo esto. Acá la pregunta es, ¿tenemos impuestos altos? Acá viene la UIA y aplica un análisis en abstracto de cada uno de los 8 impuestos principales. Vemos que se responde a la pregunta de si tenemos los impuestos más altos. La respuesta es un contundente sí. Se eligen 30 países, G20, sí, Sudamérica y 3 países más. Esos 30 países son más del 80% del PBI mundial. Es prácticamente el mundo. Sí. Yo te dividiría esos impuestos en 3. Sí. Los que tiene todo el mundo, ganancias e IVA. ¿Cómo nos va en ganancias? Segundo. Número 2 entre los 30. Solo nos supera Colombia. Acá nosotros tenemos impuesto cuando lo ganamos, cuando lo mantenemos y cuando lo consumimos. ¿Cuál? Y por ese motivo es que el informe dice que tenemos el peor o el más gravoso de los impuestos a los bienes personales. Bueno, ahí tienen un resumen de lo que paga un argentino promedio, sea una persona física o jurídica, en la Argentina respecto del mundo. El analista financiero Julián Josovich, que también es colega, analizó el plan de financiamiento de la deuda y dijo: el gobierno no va a tomar nueva deuda, y este es un dato a tener en cuenta para el futuro. No hay nueva deuda, sino que se habla mucho del rollover de la deuda. Mucho porque cuando Caputo en un futuro coloque deuda en Argentina, en el mercado local o eventualmente busque el mercado internacional, van a estar criticando, ¿no?, que este gobierno endeudador, qué sé yo, como siempre han hecho desde la oposición. Y más si, imagínate si llega a colocar a 100 años, ¿no? Va a tener ahí a Juli Estrada gritando nos endeuda a 100 años. Yo creo que mejor endeudarse a 6 meses para Juli Estrada. Pero bueno, nada, lo clave acá está en que esto es rollover de la deuda. Ya
sea con organismos internacionales, incluso con intrasector público, con privados, siempre es rollover, es pagar la deuda, ya sea o con cash o colocando nuevos bonos para los próximos, para hacer frente a los vencimientos. Así que no es un gobierno endeudador, Caputo no es un endeudador serial, eventualmente está buscando guita para hacer frente a los próximos vencimientos. Bueno, y esto lo dejó claro el equipo económico cuando presentó en el 5º piso del Ministerio de Economía este plan de financiamiento 2026-2027. Vicente Massot ayer en la pantalla de La Nación dio una entrevista y dijo que hay otros poderes que han crecido de manera ininterrumpida más allá del Poder Judicial, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Hasta hace 30 años uno hablaba de la constelación de poderes, que era la constitución real del país, no la escrita. Los militares, la Unión Obrera Metalúrgica, los sindicatos, la Iglesia, quizás la Unión Industrial, la sociedad rural. Hoy, los militares nadie le presta atención, los sindicatos han quedado reducidos a la mínima expresión, la sociedad rural y la Unión Argentina, la verdad, y la Iglesia. Ahora, ¿cuáles son los nuevos poderes? Hay dos poderes que han crecido de manera ininterrumpida y yo diría en este mundo sin solución de continuidad, la prensa y la opinión pública. Y prensa y opinión pública me parece que se explican y complementan mutuamente. La consultora política Viviana Isasi dijo ayer que la imagen positiva del presidente Javier Milei podría ser traducida en votos. Si el candidato es Kicillof, tenemos Milei para rato, yo te diría eso. Milei está con 42% de imagen positiva, es un número espectacular para el tercer año de gobierno, y lo tenemos a Kicillof presentándose como, bueno, el gobernador del conurbano, el gobernador de la inseguridad, de, obviamente, la falta de insumos en hospitales, en donde tenés médicos que ni siquiera pueden ir a hacer las prácticas a los hospitales de Buenos Aires, y ni hablar de los problemas de educación. Eso es Kicillof para el interior de la Argentina profunda. Obviamente, si Milei lo tiene enfrente, yo te diría que Milei gana caminando. En un posible balotaje le saca 15 puntos y hoy tiene incluso los números para ganarle en primera vuelta. Bueno, ahí tienen un potencial escenario político, una contienda política que podría ser la clásica en 2027. Por último, el vocero de la Presidencia de la Nación ayer dio una conferencia de prensa a las 10:30 de la mañana. Adrián Rabier anunció inversiones en el sector de la biotecnología. La industria farmacéutica y biotecnológica argentina produce hoy más de 8.100 millones de dólares anuales y además exporta a más de 100 países. El desarrollo de biosimilares posiciona a la Argentina como un actor competitivo dentro de las cadenas globales de suministro cada vez más relevantes en el nuevo escenario internacional. Por eso quiero contarles que Biocidus, una empresa argentina de biotecnología, cerró un acuerdo internacional con Mubadala Bio, una compañía de Emiratos Árabes Unidos, para exportar terapias biológicas desarrolladas en Argentina hacia otros países. El acuerdo incluye tratamientos utilizados en endocrinología, nefrología y oncología y proyecta 50 millones de dólares en exportaciones para los próximos 5 años. A esta novedad se le suma el reciente anuncio de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, CAEME, que invertirá 8.000 millones de dólares en investigación clínica para los próximos 6 años. Otras inversiones ya anunciadas este año son la ampliación de la planta en Pilar de SC Johnson y la inversión de 20 millones de dólares de Synergium en la construcción de la nueva planta de producción de vacunas ARN mensajero, entre otras. Durante la madrugada en Medio Oriente, finalmente Estados Unidos, por decisión de Donald Trump, atacó a Irán otra vez y a pesar de las conversaciones de un posible acuerdo de paz. Los nuevos ataques contra Irán tras los bombardeos en Teherán fueron a buques que cruzaban el estrecho de Hormuz. Washington confirmó los ataques para imponerle graves consecuencias por atacar buques mercantes tripulados por civiles inocentes en una vía marítima internacional, dijo un comunicado de la Casa Blanca. Ahora sí, nos vamos con Romina Wiener, que tiene novedades en el tránsito de la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Sí, Juli, en estos momentos hay un choque en Panamericana, justo pasando 197 en sentido a General Paz, la Panamericana, el Rojo Vivo, hasta lo que es el Camino del Buen Aire. La salida del Camino del Buen Aire para enlazar con Panamericana, también con importantes demoras. Se suma otro incidente de tránsito en la traza de General Paz,
a la altura del barrio de Saavedra en sentido hacia Lugones. Ahí la circulación está reducida, hay operativo de seguridad. El tercer choque se da en la autopista 25 de Mayo a la altura de Flores en sentido al centro. Este incidente de tránsito está colapsando la autopista de Lepiane. Todos los que vienen bajando por Richeri de Lepiane tienen importantes demoras, salgan con tiempo. Bien cargada la autopista Buenos Aires-La Plata, toda la zona de Doctú hacia el Bajo Porteño. Los servicios, buena noticia, trenes, subtes y premetro a horario. Muchas gracias. Chau, chau. Now. Podés soñar con emprender un nuevo proyecto, con armar una pyme, con remodelar tu casa, con tener la mejor cosecha de la historia, o hasta con salir campeón del mundo de nuevo. Pero nunca dejes de soñar en grande. Soñá en grande. Pensá en macro. ¿Querés encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City. Paga menos por viajar. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Bienvenidos a mi fábrica, la más maravillosa del mundo. Santander presenta Charlie, la fábrica de chocolate. Vacaciones de invierno en el Teatro Gran Rex. De los productores de La Sirenita, Matilda y School of Rock. 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander Visa. Entrada solo en tuentrada.com o en la boletería del teatro. Charlie, la fábrica de chocolate en el Gran Rex. Disponible para cartera de consumo. Costo financiero total nominal 0%. Para más información y limitaciones consultar santander.com.ar. Now 97.9, radio oficial. La batería es William, mi batería es William. Los argentinos tenemos partidos que se juegan en la cancha y otros en la panza. Y si aparece dolor, Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico o farmacéutico. Noticias en tiempo real. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. La mañana de Now 97.9. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Muy buen día. Hoy sí que es una hermosa mañana, ¿verdad? Menos mal, Paulino. Tremendo. Casi sin garganta, pero acá estamos. Efusivos. Y por supuesto con un estirpe, con un, qué sé yo, humor, con una consideración de sensaciones tan variadas, pero tan lindas, tan alegres, con el corazón ya en nuestro lugar, que definitivamente parece ser un miércoles diferente. Nunca mejor dicho esa frase, el corazón en su lugar, porque yo sentía que le latía a otro el mío. El corazón en su lugar. Sí, salía del lugar. Yo, perdón, Paula, porque en el medio está la eliminación naturalmente de Colombia, hubiera sido un choque tal vez más desafiante para la Argentina, la victoria por penales de Suiza en el alargue y demás, con una Colombia que desperdició algunas situaciones muy claras, Campas en particular sobre el complemento, en el cierre del complemento, pero jugó bien la selección, hizo una gran tarea la de Colombia, me parece que tiene que haber satisfacción en el aficionado colombiano. Pero bueno, la sensación el día después de una derrota no es nunca buena. Ahora, lo de la Argentina ayer fue épico, en todos los casos. Una remontada épica, dice La Nación en tapa. Claro. Incluso los diarios no tradicionalmente abocados a cuestiones del fútbol, como El Cronista, también ponen fotos hablando de Messi. A lo Messi, el riesgo país remontó sobre el cierre, quedó un paso perforar los 400 puntos básicos. O Caputo festejó los goles de la selección argentina y sumó el récord de producción minera. Claro, todo lo Messi. Eso es El Cronista. Después en Clarín, la foto central, la tapa es cuando todo parecía perdido, el orgullo argentino lo dio vuelta, y la foto es la de Messi, levantado en andas por todos sus compañeros en el centro de la escena. México. Emocionando, dice Crónica en tapa. Infartante triunfo ante Egipto. Corazón coraza, dice Página 12, esta mañana, con la foto de Messi. Es la foto central de la mayoría, Messi en andas. En el aire. En el aire, claro, no en andas, en el aire.
Exacto. Faragónico. Claro, porque de los faraones. Exacto, Argentina cuartos, dice Olé, como tapa, faragónico. Popular, con alma y corazón de campeón. Remontada faraónica de la escaloneta. Bueno, así son los títulos en la Argentina, pero así son los títulos en el mundo. Ahora, faraónico es un adjetivo. ¿A qué se lo podemos aplicar? A todo. A todo. Todo lo que sea grandioso todo es una obra es faraónica. Todo es una tarea titánica. Bien. Claro, correcto. Remontada faraónica, Messi llora, Dios ha resucitado. Reacciones que hemos leído en El Mundo a propósito del 3-2 de Argentina frente a Egipto. Por supuesto, después está el correlato, más allá de lo futbolístico, que vamos a hablar en un ratito, de lo que pasó con los festejos. Se festejó en todos lados, creo que por la forma, la manera, la construcción épica de esta victoria. Sí. No porque estuviésemos en cuartos de final, que era lo lógico, lo obvio. En un alineamiento de planetas bastante ostensibles para que Argentina esté definitivamente en competencia competitiva y pueda llegar a la final de la Copa del Mundo y ganar la Copa. Porque le ha quedado en el discurrir de la Copa del Mundo todos adversarios que en la previa están por debajo. Claro. Le pasó ya con Cabo Verde, le ocurre con Egipto, le vuelve a suceder con Suiza. El más difícil era Colombia, no hay duda. Es cierto, de los 8, 6 son europeos, 1 africano, 1 sudamericano, el único, Argentina, en esta instancia definitoria, único, claro. Correcto. Pero... y por lo tanto se impone el fútbol europeo según la estadística en esta Copa del Mundo. Sí, dicen que es una Eurocopa con Marruecos y con Argentina. Exacto. Claro, quedó uno de África y uno de América. Sí. Bueno, algunos sostienen que la Eurocopa es una Copa del Mundo sin los americanos. Claro. Ni siquiera contemplan los africanos, que de todas maneras hicieron un gran papel y la verdad es que tuvieron una gran Copa del Mundo, pero en octavos de final definitivamente todos fenecieron, salvo... efectivamente Marruecos, que además ya estuvo en una semifinal de la Copa del Mundo, que fue la última. Tiene una generación de futbolistas muy importante, definitivamente relevante, y va a ser uno de los organizadores de la próxima Copa del Mundo junto a Portugal, España, y lo que pase aquí en América Latina con Uruguay, Argentina y Paraguay. Sí, voy a necesitar un mapa porque sigo sin entender ese torneo. Y va a ser un torneo que además va a contemplar probablemente 64 equipos, creo. Con lo cual va a ser una Copa del Mundo. Una fase acá, pero en 3 continentes, Europa, sí. Como medio complicado. Bueno, pero imagínate el que quiera organizarse para ir. ¿Cómo es que es el negocio del fútbol y las comunicaciones también? Vos pensás que has tenido dentro de Estados Unidos vuelos de 5 o 6 horas. Sí, es casi lo mismo. Has tenido a Canadá o a México. Vuelos también de mayor longitud, ¿no es cierto? Es verdad. Con lo cual me parece que a esta altura estamos hablando del negocio del fútbol y creo que la FIFA va a tomar la decisión de hacerlo en 6 o 8 países para incluir a más gente, para televisarlo mejor, para tener una organización más acorde. Todavía no está pensando en hacerlo cada 2 años, pero en cualquier momento lo piensa, digamos. Por lo pronto se mantiene cada 4, pero va incorporando cada vez más países. Van a ser exactamente el doble de países en el 2030 de los que han sido hasta el Mundial de Qatar de 2022, que históricamente tuvo 32 equipos, salvo excepción. ¿Y la conclusión de esta cantidad de equipos que participaron en este Mundial, 48 fueron? Sí. Bueno, ¿es bueno o malo? Que hayan sido más. Yo creo que hubo equipos que no tenían estatus para estar en una Copa del Mundo. Objetivamente. Para mí tienen que ser los 32. Ah, ok. Hay que volver a la base. Sí. O sea, ya te empiezan a incluir, porque además ya no se vuelve un mérito ir a un mundial. O sea, ya es como que tienes el cupo prácticamente asegurado. Entonces, eso a la larga te baja el nivel de competencia y por eso ves partidos que pueden quedar en la memoria. Cabo Verde, Argentina, está bien, pero que realmente son equipos que van a ir saliendo. Sí, yo creo que la idea de Gianni Infantino es en algún punto que se sumen o la India o China, porque hoy 40% del planeta está fuera de la Copa del Mundo. Pero no tienen un equipo para competir, ¿o sí? Bueno, lo van a armar, armaron Estados Unidos. Sí, ¿por qué no armar China o la India, que son los polos de atracción económica planetario? India ya como el país más poblado y China como la potencia económica. Me coincido parece con a todas vos, luces de que desde la mirada se viene, digamos. Claro, desde la mirada geopolítica tiene toda la lógica. Ahora, desde el fútbol, desde el juego. Bueno, será, qué sé yo, algún penal, alguna infracción, alguna expulsión, alguna cosa, llamarán al VAR, harán lo que tengan que hacer para que China esté. No es tan complicado, digamos, son 64, esa plaza la tenés que lograr, qué sé yo, nada, punto. Bueno, más allá, con esa cantidad de... Pero obviamente. Ahora, más allá de todo eso, después está lo que Egipto sostiene, qué sé yo, nosotros somos argentinos, no discutimos esas cosas.
Si hubiera sido contra Argentina hubiera sido un poco más polémico, pero punto, terminó ahí. Yo no creo que esté todo armado pero sí que hay indicios de una Copa del Mundo que tiene elementos que contrastan con lo estrictamente futbolísticos. Yo creo que lo principal eslabón es lo que ha pasado con el goleador de Estados Unidos, que le quitaron justamente la sanción antes de una instancia definitoria como la de los octavos de final frente a Bélgica. Ahora, Balagun, más allá de todo eso, después lo que ocurrió ayer fue una épica gestada futbolísticamente a partir del fútbol por parte de Argentina. Habla realmente de la parte arbitral, ahí no tiene mucho sentido porque hasta el minuto 80 iban perdiendo 2-0. No, y además está bien porque le objetan que podrían estar 3-0 abajo por ese gol anulado. Ahora, más allá de todo eso, claro, la remontada tuvo correlato con el fútbol, porque además Argentina siempre dio la sensación de que podía hacer goles, siempre atacó, fue creo que el mejor partido de la Copa del Mundo de Argentina, no por la remontada, no por la épica, salvo el debut. Ese famoso 3-0 con holgura. Pero bueno, después hubo muchos festejos, al menos 19 detenidos, 5 policías heridos en el Obelisco tras los disturbios. Balas de goma y gases lacrimógenos también empañaron un poco los festejos en Mar del Plata, donde hubo muchísima gente. Paraná salió a festejar la épica clasificación a cuartos de final, colmó la plaza 1 de Mayo. En Comodoro Rivadavia hubo más de 35.000 personas, celebraron en el centro, solo hubo 3 demorados. Por cierto que en todo el país, en el Patio Olmos, en Córdoba, se festejó en Rosario, se festejó en los barrios, se festejó en el conurbano, en cada plaza, se festejó en el interior, en Bahía Blanca, en Azul, en Olavarría, en cualquier lugar a lo largo y ancho de la República Argentina la bandera flameó, los gritos estuvieron, el clima acompañó, la tarde fue benevolente, el cielo estaba acorde a las circunstancias y Argentina tuvo allá por las 3:30, 4 de la tarde un festejo a lo largo y ancho de su geografía. Más allá de eso, hubo un apuñalado, 2 chicas cortadas con botellas, un joven salvajemente golpeado durante los festejos en Trelew, tal vez el capítulo más duro de los festejos, sin tragedia, porque el de la tragedia fue lo que ocurrió en Cañuelas, cuando un hombre muere quedando en el medio de una pelea, recibiendo una pedrada. Ya hay un detenido y es naturalmente la tragedia de los festejos de la victoria de Argentina del día de ayer. Pero bueno, el propio presidente, incluso con una voz quebrada, ayer contó cómo vivió junto a su hermana el triunfo, habló en el streaming, habló con Fantino en Neura, después habló con Anelo también en Mitre. Bueno, en cualquiera de los casos, el argentino medio festejó, el argentino de la cúspide de la pirámide social también, y el que está intentando subirse a la lona también, todos. Esto fue transversal. Por la forma, creo que gestó la remontada, la victoria, se han convertido el partido con Egipto en uno de los partidos que más va a quedar en la historia. Será lindo escuchar a Juan Pablo en el transcurso de esta mañana en un rato a propósito de cómo lo vivenció, cómo lo vivió y qué espera de cara al futuro. Yo creo que está todo dado, de verdad. Y esto a todas luces no significa otra cosa que no ser coherente con el historial de todos y cada uno de los equipos. Acá no nos tocó Francia, no nos tocó Noruega, no nos tocó España, no nos tocó Inglaterra, no nos tocó una selección con peso específico, Brasil, etcétera, en fase de grupo. Hubo partidos anticipatorios de instancias superadoras en la Copa del Mundo, como pudo haber sido España y Portugal. Me da la impresión que la Argentina tiene una enorme oportunidad, además de recomponerse futbolísticamente, porque anímicamente está en el mejor momento. ¿Qué más le podés pedir a una selección que es campeona del mundo, que se sacó de encima la mochila de llegar a instancias definitorias también en esta Copa del Mundo, que está entre los 8 y que muy probablemente pueda estar incluso en otra instancia? Que además tiene a jugadores que va recuperando de a poco con el paso del tiempo, que tiene una forma de jugar al fútbol que a todas luces gestó ayer una remontada épica, y que tiene al mejor del mundo, con 39 años, batiendo récords todo el tiempo, de asistencias, de goles, de partidos jugados. Ayer estaba en la defensa y en el ataque a la vez, no sé cómo hacía. Y no tuvo un gran partido, porque fue errático, porque erró el penal, porque fue errático en los pases, porque le costó encontrarse con su mejor versión. Hasta que apareció, yo creo, el Messi que no le gusta perder, como dice Barsky. Bueno, ayer Juan Pablo hizo un comentario durante el partido y dijo lo siguiente, y se lo conté a Paula a la mañana. Messi se convirtió en un 7 sin avisarle a nadie, se desprendió de sus marcas.
Lo dijo Juan Pablo, o sea, como que cambió de su ubicación habitual. Sí, se fue más extremo por derecha. Y por supuesto no es algo que Scaloni pueda objetar, ¿no es cierto? Como dijo Scaloni, ¿yo qué le voy a decir? No, él dijo, sí, en la conferencia de prensa previa dice, ¿qué le voy a decir? O sea, de verdad me estás preguntando, ¿qué le voy a dar indicación a él? No. A Messi, justamente. Claro. Bueno, más allá de la Copa del Mundo, después tenemos nuestros temas, porque es el último día hábil de una semana extraordinariamente corta, extra large, con la mente puesta en el sábado por la noche frente a Suiza, en lo que podría eventualmente venir después. En el reencuentro del partido, yo creo que todo el mundo imagina entre Argentina e Inglaterra en semifinales, que puede darse o no. Inglaterra tiene un escollo todavía en la previa de ello, que es Noruega, ¿no es cierto? Y es un equipo duro el de Haaland, ¿eh? Es justo el partido antes que el de Argentina. El mismo día, el sábado. Sí, el sábado. El sábado a las 6 de la tarde Noruega-Inglaterra y a las 10 de la noche Argentina-Suiza. El sábado es una fantástica oportunidad para encontrarse con fútbol de primerísimo nivel y para quedarse en casa. Mañana a las 4 de la tarde juega, o a las 5 a las 5 Francia-Marruecos. Sí. Gran partido también, ¿ves? Ahí tenés. Es un choque nada fácil para los franceses, advierto, ¿eh? Y después el viernes España-Bélgica a las 5. Otro partido con final abierto, de una Bélgica que viene de menos a más y que además convirtió 7 goles en las últimas 2 presentaciones. Sí. Y que está en un momento futbolístico muy importante. Sí. Bueno, más allá de eso, decía, en lo nuestro pasan cosas. Viene el feriado mañana, tenemos el día puente del viernes, el día no laborable, y tenemos el fin de semana. Y en ese contexto, bueno, el presidente va a retomar la agenda pública, va a estar en la vigilia en Tucumán, luego va a participar del TEDEM aquí en la ciudad de Buenos Aires, mañana 9 de julio. Además, Karina Milei va a encabezar una reunión de la mesa política a las 5:30 de la tarde, donde va a estar por primera vez Diego Santilli, donde va a sumar a Fabián Fernández, el secretario de Medios de la Nación, dando una idea de que va a tratar de hacer una sinergia el gobierno entre la política y la comunicación. Patricia Bullrich, mientras tanto, que va a estar presente también, va a buscar un acuerdo para sesionar la semana próxima en el Senado, el próximo 16, es decir, el jueves de la semana que viene. Veremos si lo logra. También van a viajar diputados y senadores libertarios a Tucumán para acompañar al presidente y va a haber una docena de gobernadores, salvo lo de las provincias más grandes. No va a estar Kicillof, no es novedad, pero tampoco va a estar Yarlora, tampoco Maximiliano Puyaro, hasta donde sé, y tampoco Jorge Macri. Pero va a haber 12 gobernadores. Ya confirmó Rolo Figueroa, ya confirmó Beretín Lec, van a estar los de las provincias del norte argentino, salvo Infran, que por cierto tampoco era alguien que podría esperarse, o el propio Quintela, pero el resto aparentemente van a estar. Gustavo Melella no va tampoco ha sido invitado al firmar el Pacto de Mayo, por ejemplo, hace exactamente 2 años atrás, cosa que además no hizo, en medio de una crisis política no menor, la de Melella justamente en Tierra del Fuego, enfrentado con la Cámpora, con Bouto, que es el intendente de Ushuaia, y con un puerto, el de Ushuaia, que está intervenido por el gobierno nacional. Bueno, pero esa es una de las grandes postales que va a tener la política. En el medio, el gobierno de Tucumán ayer consiguió vía libre para llamar a elecciones en mayo del año que viene. Con lo cual, efectivamente, va a una provincia donde finalmente el gobernador va a jugar su suerte 6 meses antes de la elección nacional, que es Jaldo, que además se opone a la idea de derogar o suspender las PASO, a diferencia de Jalil, el otro del peronismo, también aliado de la Casa Rosada, catamarqueño, que ayer salió a decir que no le sirven a la sociedad y que por lo tanto hay que eliminarlas. También cuestionó, va la aclaración, las colectoras que quiere imponer ahora el gobierno, que también trastocan, enchastran el sistema electoral solo por conveniencia, y defendió el diálogo, eso sí, con la Casa Rosada, un Jalín que podría ser hasta candidato a senador por la Libertad Avanza, dicen algunos, el año que viene, en una especie de acuerdo de parte del peronismo con el gobierno en una provincia, la provincia de Catamarca, donde la producción minera probablemente le dio un potencial que hasta acá no tenía. Bueno, mientras tanto, Cornejo ayer se desmarcó de la Casa Rosada y avisó que en Mendoza habrá paso el próximo año. Yo les conté que venían hablando de esos temas y que iba a ser una incongruencia y efectivamente va a tener que lidiar con eso Cornejo si es que respalda la idea de eliminar o suspender las PASO, porque en su provincia no la saca. Porque además él tiene una interna con el gobierno, porque el candidato al gobierno es Petri y Cornejo quiere poner un sucesor afín. No Petri, que además le hizo una interna, como ustedes recordarán, en el transcurso de la elección del 2023. Y sacó 40% de los votos, ¿no? Y después fue el candidato de la Unidad de Diputados, casi forzado por la Casa Rosada en ese acuerdo que también hizo Cornejo con la Libertad Avanza, con una vicegobernadora, Eve Casado, que además se pintó de violeta y se afilió a la Libertad Avanza, como ustedes recuerdan. Bueno, más allá de eso, después tenemos otros temas, como por caso lo que el gobierno ha determinado con 3
áreas que yo creo que son muy importantes. Primero, en la hidrovía, el gobierno firmó el contrato de concesión y la empresa Jan de Null va a continuar gestionando la vía navegable. Ya era la que hacía el dragado, balizamiento, va a continuar por 30 años. Hay una gestión privada de la principal vía fluvial del país, pero hay una reducción en el peaje, el gobierno habla de más del 13%, nuevas obras, tecnología para mejorar la capacidad exportadora. Recuerden que por allí pasa el 80% de la producción que exporta la Argentina. Mientras tanto, ayer también se conoció la adjudicación del dragado del canal Martín García a la misma empresa a cargo de la hidrovía, Jan de Null. Las obras son complementarias a la de la hidrovía y también fueron adjudicadas a esta empresa en una decisión que tomó el organismo argentino-uruguayo y que se concretó a través de 2 resoluciones, una de Argentina y otra del gobierno uruguayo. Jan de Null presentó una oferta económica de $65.994.000, que se eligió por ser la más conveniente, teniendo en cuenta que el otro oferente, una compañía uruguaya, había propuesto el cobro de $149 millones. Y al tratarse de una concesión por cobro de peaje, suele adjudicarse al oferente que presenta efectivamente la menor oferta para realizar la obra, para que luego se le repague con peaje. ¿Se entiende? Si no, el peaje sería bastante más caro. Insisto, canal dragado del canal Martín García es un ente binacional el que lo comanda. La decisión la tomó Argentina y Uruguay en conjunto en sendas resoluciones de sendos gobiernos. Y después está el otro tema ayer que se conoció casi o en simultáneo al partido, que es la concesión de 4 tramos de rutas con peajes en una nueva tanda que el gobierno concesiona, abre los pliegos, los sobres con las ofertas, resta adjudicar esta etapa, pero eso va a ocurrir probablemente de manera muy pronta. Una de las ganadoras fue la constructora de Cristóbal López, que efectivamente vuelve a concesionar tramos como el Portuario Norte de la Red Federal de Concesiones. Son 528 kilómetros que va a tener a su cargo Cristóbal López entre las rutas 9, 33 y la circunvalación de Rosario. Y va a cobrar una tarifa de peaje, le aprobaron, de 1.856 pesos más IVA. El cordobés Horacio Miró, con Baza, se quedó con el tramo puntano, 720 kilómetros en la ruta 8 y la ruta 9. Y el grupo Corben fue el gran ganador, el de Leandro Iraola. Se quedó con 2 tramos, el Mediterráneo y el Portuario Sur. En total, 1.309 kilómetros de traza vial. Inversiones que comprometió por $750 millones para los próximos 20 años. Estos son los pliegos, las trazas, para la manutención de la infraestructura que ya está. No es para construir nueva ruta, no es para construir autovías. Para esto reformar. Es para refaccionar, lo que el gobierno no hizo. Sí. El bacheo, el mantenimiento, la señalización, ¿correcto? Todo a través de peaje. No es para modificar la matriz de competitividad que podría ser una logística distinta en la Argentina, con autovías por doquier, para que el costo de traslado sea menor y para que las velocidades a las cuales se trasladan las cosas sean menores y al mismo tiempo la seguridad en las rutas sea un denominador común. Y eso es lo que le han objetado al gobierno, que tiene la mirada muy puesta en la caja, en los dólares que entran, las inversiones que se generan, que no hace el Estado, pero no en la ampliación de eso. Por eso el gobierno está trabajando en una nueva arquitectura para, de cara al futuro, que haya licitaciones que contemplen la idea de la construcción de autovías, como se construyó la Panamericana o la autovía de la Ruta 2, o la Ruta 14 y la Ruta 12, o el tramo hasta Monte de la Ruta 3, que son absolutamente indispensables, o un tramo pequeño de la Ruta 5, que ahora está detonada a la altura de 9 de julio. Tiene un estado imposible, es una ruta troncal de la Argentina. Bueno, así que con todas esas particularidades, gran ganador el Grupo Iraola, 2 tramos. Cristóbal López vuelve, gana un tramo, aquel que tuvo todas las polémicas que ustedes ya conocen. Y el grupo del cordobés Horacio Miró, efectivamente que se queda con el tramo puntano. Bueno, después están los cambios en la Carta Orgánica que anunció el presidente, que muy bien contaba Juli un ratito en el transcurso de esta mañana. Después vamos a volver sobre eso. Es curioso que un gobierno que plantee todas estas cosas lo haga después de haber gobernado más de la mitad de su mandato, 2 años sin presupuesto. Claro. Porque está planteando que sin un peso aprobado por el Congreso presupuestado, como ocurre en Estados Unidos no puede gastarlo. A diferencia de la Argentina. El gobierno prorrogó un presupuesto de 2023 que se agotó en septiembre en el 2024 y en mayo en el 2025. ¿Por qué? Porque naturalmente la inflación se lo había carcomido. Y como no había presupuesto, de manera discrecional administró partidas.
O sea, eso no lo hubiera podido hacer el presidente, que está proponiendo una reforma para que eso no ocurra de cara al futuro, probablemente pensando que va a tener un Congreso más afín y que por lo tanto no va a tener que lidiar con estos obstáculos. Por otra parte, la pregunta que muchos se hacen, en pandemia, ¿cómo ocurrió? Si volviese a suceder, todos los países emitieron. Fue una situación absolutamente anómala, excepcional. ¿Va a estar contemplado? No lo sabe. Bueno, digo a propósito de contemplar que la emisión, cuando el principal país emisor es Estados Unidos, es la que causa la inflación y que solo es una cuestión estrictamente monetaria, que es una biblioteca muy importante de economistas que la validan, no todos, como siempre, por supuesto. Bueno, sí, en la Argentina hay un hito, que es una mujer tucumana, Silvina Tenreiro, que fue directora del banco. ¿Qué dije? Teneiro, no importa, es Teneiro. Silvina Teneiro. Teneiro, mira vos. Sí. Perdón, claro, es tucumana. Es una crack. Es una economista que trabajó como directora del Banco de Inglaterra, que hoy estaba en el London School of Economics, dando clases, y que Kristalina Georgieva confirmó que va a ser la economista jefa del Fondo Monetario Internacional. Así es. También estudió en Harvard. Harvard. Bueno, allí desde el peronismo vi que hacían hablar de que es nieta de un desaparecido. No sabía eso. Y perseguido en dictadura, y que era hija de un ex funcionario del gobierno de la provincia de Tucumán. Claro, debe ser hace mucho tiempo, porque esta señora ya debe tener cerca de 60 y algo. Claro, por eso es nieta de alguien que... correcto. Sí. Bueno, en cualquiera de los casos, es una argentina por primera vez llega a ese lugar, ¿no es cierto? Nunca antes hubo un argentino como economista. No, en ese cargo. Hubo argentinos en el fondo, pero no con cargos tan importantes. Este es un cargo alto. Muy alto. Es como la jefa de los economistas que hacen research para el Fondo Monetario. ¿Y eso nos apuntalará entonces? Bueno, ya la relación con el fondo porque no la van a asignar al caso argentino, acordate. Por las contradicciones que eso podría implicar, siempre correcto. Se busca que haya unanimidad, y por eso el jefe del área del caso argentino es venezolano. Luis Cubedu. Luis Cubedu, claro. Ahora, en cualquiera de los casos va a tener injerencia, porque va a tener que decirle a ella, que es la jefa, hagamos tal cosa o tal otra, ¿no? Sí. Va a tener que conversarlo. Bueno, ayer hubo dos datos, uno muy favorable para el gobierno, la producción minera, que notó su tercer suba mensual seguida en mayo. Petróleo no convencional pegó un salto enorme anual del 39%. El índice de producción industrial minero creció 0,4 respecto al mes anterior, abril. En términos interanuales, 9,2. La división oro y plata encadenó su tercera mejora consecutiva, aunque se desaceleró respecto a los meses anteriores. 3,2 versus el 14,3 de abril y el 6,8 del mes de marzo. En cualquiera de los casos, la minería le dio un gran dato al gobierno, que es el que postea Luis Caputo. El dato no tan bueno o malo fue el del índice de producción industrial pesquero, que sufrió su cuarto retroceso mensual seguido y un derrumbe interanual del 24,3%. Muy alto. O sea, 25% cayó la producción minera. Tanto la pesca marítima como la acuicultura mostraron variaciones negativas. Algunos dijeron que lo más preocupante fue el número de moluscos. La caída de mayo lo explica el calamar. Este año se pescó un poquito menos que el año pasado, pero lo más importante es que la temporada terminó en abril. Por lo tanto, el año pasado, como terminó en junio, tenía un componente que hoy no tiene. Más allá de eso, es la cuarta caída consecutiva del índice, insisto, de producción pesquera en la Argentina, que está en una situación bastante delicada. Mar del Plata da cuenta de ello, también Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y demás. Bueno, la dueña de Musimundo, mientras tanto, pidió el concurso preventivo en esta economía en distintas velocidades. Cerró la fábrica local de zapatillas para Nike y Adidas, definitivamente. No hay marcha atrás. El grupo DAS anunció el fin de la producción en El Dorado, Misiones, entre el 17 y el 25 de julio, en el tramo final de la Copa del Mundo, previo y posterior a la final, que se juega el 19, va a pagar el 100% de las indemnizaciones a los 150 operarios, pero finalmente cierra. Todo lo va a pasar a importar. Lo que están haciendo mucho, que se están dando vuelta y empiezan a importar. Bueno, y después por la mora récord, el crédito al consumo cayó en julio y cerró el primer semestre en rojo. Fue 0% respecto a junio, la variación que tuvo. Perdón, en junio respecto a mayo fue 0% la variación que tuvo. En términos reales, mensual cayó 0,8 respecto al mes anterior. Venta de autos usados mejoró, pero no compensó la caída. Junio ganó 8,6% respecto al 2025 y 8,2% frente a mayo. Pero 2,9% es la caída en el primer semestre del año. Es decir, mejoró
sobre el segundo trimestre, pero había tenido un muy mal arranque del año y eso efectivamente genera que las ventas hayan terminado en sentido negativo. Bueno, la CGT vuelve al ruedo a todo esto. Ayer confirmó que va a ser un paro después del Mundial. Primero miramos el Mundial, después vamos a alguna medida de fuerza. Van a ir al Congreso a sumarse a la marcha de los jubilados el miércoles 22 de julio y van a marchar junto a UTEP y a las 2 CTA. O sea que van a armar una especie de movilización política intuyen algún volumen adicional que venían registrando hasta acá. Ayer leí que en lugar de ir directamente al paro, quieren implementar por primera vez un plan de lucha que tenga un esquema a la francesa. ¿Sabés cómo funciona? Sí, correcto. Con el eje movilizaciones en las calles, o sea, quieren ser visibles, que comenzará el 22, es decir, cuando termine el Mundial, con una marcha, la primera va a ser al Congreso el día que marchan los jubilados. Exactamente, el 22, como marcábamos, y la idea de la marcha a la francesa, porque sienten que no hay licencia social para un paro, tampoco el paro a la japonesa, que sería una idea de trabajar y sobreproducir, etcétera. Bueno, mientras tanto, el FBI empezó a tomar testimonios por los negocios del AFA en Estados Unidos y ha llamado a Guillermo Tofoni. La situación es bastante compleja, cada vez más compleja por estos negocios, por estos contratos internacionales de la Asociación Argentina, de la Asociación del Fútbol Argentino, por más de $300 millones. Fiscales federales y agentes del FBI están revisando las cuentas, las sociedades usadas. Cuidado, no hay acusados aún, pero me da la impresión que inmediatamente se apague la luz Messi, la luz mundialista, los focos van a estar puestos en los dirigentes, que hasta acá la están llevando muy bien. Y en la Argentina y también en los Estados Unidos. Pero empieza a ser lo de Estados Unidos más gravoso que cualquier causa en términos domésticos, de las que en ningún caso avanzaron con la velocidad que se hubiera deseado. Piense que estamos hablando del escándalo de la AFA hace 10 meses y efectivamente no hay imputados y no se sabe qué juez va a ser competente inclusive en la causa que lleva adelante la justicia a propósito de determinar de quién es la casa en Pilar, que todo lo adjudican, se indican a Tobillino y que dicen que en realidad le pertenece al Chiquitapia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, en la causa Cuadernos ayer concedieron arresto domiciliario a Claudio Berti por el estado de terror y deterioro de salud que ostenta. Es el ex titular del OCOVI, que era el organismo que regulaba las concesiones viales en la Argentina, que era uno de los hombres que efectivamente estaba muy vinculado a Venezuela, como ustedes recuerdan. Claro. A la aduana paralela particularmente. Bueno, Adorni sigue con custodia oficial sin ser funcionario, ayer lo confirmó Adrián Rabier, no se le movió un pelo al tipo. ¿Tenemos lo de Adrián Rabier? Miren, porque ayer en conferencia de prensa, entre otras cosas, volvió Rabier y empieza a tener algunos problemas, porque cuando lo sacan de la economía hace agua, pero la definición que dio sobre por qué el gobierno le sostiene la custodia privada en el country indio Cuá a Manuel Adorni, que hoy es un ciudadano como vos y como nosotros, ya no es jefe de gabinete, ya no integra el directorio del banco de YPF, aunque integrando el directorio de YPF tampoco requiere custodia. Insisto, es un ciudadano más, pero con algunos privilegios, lo de la casta. Así lo decía el propio Rabier, que además confirma que va a ser por un año. O sea, hasta que el presidente deje de ser presidente. Le pido confirmación si se le está manteniendo la custodia al jefe de gabinete Manuel Adorni, si existió o no alguna denuncia del jefe de gabinete para que se active este protocolo, ahora que ya no es más funcionario del gobierno nacional, y la visión del gobierno, si corresponde o no mantener la custodia. Bien, en relación a la custodia, por motivos de seguridad, por ahora se mantiene. Curioso. No hay argumento, cuestión de seguridad. ¿Cuál? La justicia le dijo, si usted sale del país tiene que notificarnos antes. ¿Cuál sería la cuestión de seguridad que aqueja a Manuel Adorni si no hizo denuncias por amedrentamiento, amenaza, de ningún tipo, digamos? ¿Se entiende? Ahí viene corriendo, mirá. Bueno, lo cierto es que es una incongruencia de un gobierno que sostenía en estos temas que con la nuestra, o sea, con la tuya, ciudadano, le pagábamos los beneficios a los que tomaban decisiones. Bueno, nunca mejor explicitado. En el caso de Adorni en general, digamos, todo, desde el día 1, todo lo que pasa. Bueno, ante la indagatoria, mientras tanto, ayer José Luis Esper presentó un escrito frente a Lino Mirabelli, el juez, y dijo que sufre una persecución del fiscal y que, por lo tanto, hasta que no haya un cambio, él no va a dar las explicaciones que le está pidiendo la justicia. ¿Qué tal? José Luis Esper, que volvió a escena, se fue ayer muy custodiado, pasó por los tribunales de San Isidro. Hay 2 causas que se están sustanciando por lavado de activos, la otra está en Comodoro Pi, por eso él quería que todo termine en Comodoro Pi, que es o son
los juzgados más amigables para la política, para el sistema en general, digamos. Donde todo se adormece, se dilata, se frisa, dependiendo de los tiempos políticos, las circunstancias y quién manda en la Argentina. Bueno, y después en el tema Jessica Sirio, la justicia sí rechazó sus planteos y está analizando los videos. Con lo cual veremos qué decisión toma, pero está al caer. Y hoy, 3 custodios de Diego Maradona van a declarar en una audiencia clave por el juicio que se sigue a propósito de su muerte. Va a incorporar la justicia los testimonios del personal de seguridad que estuvo junto a Maradona en sus últimos días. Los testigos convocados son Julio Soria, Marcelo Chori Domínguez y Julio César Coria. Este último ya había incluso declarado en el primer juicio, pero fue detenido por presunto falso testimonio por decisión del Tribunal Oral en lo criminal número 3 de San Isidro, integrado entonces por los jueces, como ustedes recuerdan, que estaban presididos por Julieta McIntosh, que produjo un espanto y a partir de lo cual se anuló efectivamente el juicio cuando intentó hacer de eso una película, su película, que es distinto a una película, su película. Sí. Bueno, y por último, lo que dejé para el final hoy, a diferencia de cómo empezamos siempre, es el contexto internacional. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente, más allá de la algarabía mundialista, lo que se viene en términos políticos de cara al 9 de julio, en la vigilia en Tucumán o los actos patrios de mañana, el fin de semana extralar que va a tener la Argentina, está la situación de lo que está ocurriendo en Medio Oriente y en el estrecho de Hormuz. En medio de los funerales de Estado en Irán que confluyen recién mañana, en una multitudinaria despedida a Ali Khamenei. Porque Estados Unidos ayer bombardea nuevamente Irán tras el ataque a buques comerciales en el estrecho que no pagaban y que Irán decía acá si no pagan no pasan. O sea, nada ha cambiado al respecto. Y efectivamente Teherán había denunciado una violencia que iba a responder para defender sus intereses. Bueno, Trump llegó a la cumbre de la OTAN. Más allá de las definiciones respecto a que España está perdida, que es un caso perdido y que no habría que comerciar con España y que ni siquiera habría que viajar a España, en su pelea con Pedro Sánchez, la definición más relevante del propio Donald Trump del día de hoy, que es una definición que a todas luces es altamente compleja y muy difícil, que pone en perspectiva al mundo otra vez de una situación gravosa en un lugar donde se suponía que la paz iba a reinar, es que el alto al fuego ha terminado. No quiero tratar con ellos nunca más. Son escoria. Esto dijo Donald Trump en la cumbre de la OTAN en Turquía, que fue el país que ofició de mediador para justamente tratar de aflorar un acuerdo de paz que no existió nunca. Más allá de memorándum que llegaron de tensas calmas que se instrumentaron durante pocos tiempos, pocos días, en una guerra que debía durar como máximo 4 semanas y que ya tiene largas 18 semanas. Que empezó el 28 de febrero y que a mediados de julio no encuentra resolución. Con un tráfico marítimo que nunca pudo ser repuesto, con las consecuencias que le genera al mundo el aumento de la energía, el aumento de los fertilizantes, el aumento del azufre, cierta escasez en determinados productos, o que países hayan tenido que restringir incluso el consumo de gasolina a propósito de no tener el fluido. Así las cosas, Trump es protagonista hoy, centralidad absoluta, tras la eliminación de Estados Unidos de la Copa del Mundo, en el tramo final de la Copa del Mundo, ya sin Irán participando en las condiciones que además lo hizo, de esa Copa del Mundo tan particular que hemos tenido adelante en el transcurso de este tiempo y que todavía va a escribir sus principales capítulos de cara al 19 de julio. Tema no menor en medio de una cumbre, la de la OTAN, que intenta definir alguna política específica para un Medio Oriente que hoy está al rojo vivo, 8:32.